No oigo. ¿Tú lo oyes? Jessica, es que no te escucho bien. Un momentito. Jessica, ¿me oyes? Sí, te escucho. Ah, ¿Me ves? vale. Es que te oigo como una palabra sí y otra no. ¿Tú a mí? Hola, buenas. Hola. ¿Sí? ¿Me escuchas bien? Ahora sí. Genial. ¿Zaida? Yo sí os oigo, ¿eh? Y Sí. os veo bien. Sí, yo Vale, también. Miriam. Sí, solamente veo a Miriam. ¿A mí no me ves, Jessica? No, Ah. Yo sí te veo. Sí, yo también, yo os veo a las dos. Sí, yo os veo a las dos, a Zaida y a ti, Jessica. vale. Por alguna razón no, solo te veo a ti. Ah, ya. Ahora sí, Ahora Ahora sí. ahora sí. estamos cuatro. Hola, Alma. Hola, Alma. Encantada. Ana, Alma, falta Alma, ¿cierto? Estoy aquí. Ya está. Entonces, ¿quién falta? Ninguna. Nadie. Nadie, solamente que yo no puedo ver a Zaida. Ah, no. No puedes verme. Pues a mí me salís todas. A mí también. Sí, a mí. Guay. Rarísimo, pero por alguna razón no las puedo ver a todas. Ok. Les doy la bienvenida a todas. Mi nombre es Jessica Huerta, soy actriz directora de teatro de la Compañía de las Laurencias y voy a moderar este encuentro a propósito del teatro, salud mental y la fragilidad mental. Entonces tenemos acá a Zaida Alonso, que está con un montaje que es contención mecánica. También tenemos a Alma García con el montaje contra Ana. Y también tenemos a Miriam Sánchez, que es psicóloga especialista en salud mental. Bueno, yo creo que lo primero es que las artistas en este caso puedan compartir un poquito más de su trabajo en relación a estas temáticas. Si te gustaría comenzar, Zaida, hablándonos un poco de contención mecánica, qué es lo que te lleva a construir esta obra, a qué le quieres dar tu visibilidad. Pues nuestra obra denuncia la violencia psiquiátrica y se enfoca en una práctica que es habitual en las plantas de psiquiatría, en urgencias y bueno, también en centros de menores y en residencias de ancianos, que es la contención mecánica, que es pues atar a las pacientes a la cama con correas o a la camilla, vamos. Y entonces esto se suele realizar en plan pues horas o incluso días. Y la razón de esta obra fue el caso Andreas, que no sé si lo conocéis, que es una chica que murió con 26 años en el Hospital Central de Asturias después de estar atada a una cama durante 75 horas. Le diagnosticaron una enfermedad mental cuando ella no tenía antecedentes, pero sí tenía antecedentes su madre, pero en verdad lo que tenía era meningitis. Este caso es de 2017 y bueno, a nosotros nos impactó mucho. Estábamos con otra obra que se llamaba La liberación de la locura, que también intentaba desestigmatizar pues los problemas de salud mental y como estábamos en contacto con grupos activistas locos, pues nos llegaban noticias de este caso y bueno, la verdad también me pareció escalofriante que esta práctica se siga realizando en el siglo XXI. Entonces es como me enteré y empezamos a hablarlo y luego pues en 2022 pues lo presentamos al Festival Surge y de ahí saltamos al Festival de Otoño que acabamos de estar en noviembre y ahora volvemos al Teatro del Barrio. Genial, Zaida. ¿Cuál ha sido el feedback, la retribución de la gente que ha ido a ver esta obra en relación a esta temática?
Pues para nosotros lo más importante, bueno, la obra, bueno, nuestra compañía se llama Teatros Invisibles y creo que eso es un principio de intenciones total, y lo que queremos es dar voz a personas que normalmente, colectivos que no la tienen en esta sociedad. Entonces, nuestro objetivo fundamental era que las personas que habían donado su testimonio con tanta generosidad y se habían abierto en canal, pues sintieran que lo que estaba representado en escena pues les ayudaba para dar voz a la vulneración de derechos que habían padecido, ¿no? Entonces, pues esas personas, la verdad es que la primera vez que presentamos el Work in Progress en el Surge, salieron completamente emocionadas y tocadas, que es lo más importante para nosotras, pero es verdad que, claro, llegamos a otros sectores de la sociedad que desconocen esta práctica y que también salen como muy impactados. Entonces, pues lo que queremos es visibilizar y también desestigmatizar, ¿no? Porque parece que hay un mundo, ¿no?, de los supuestos cuerdos y otro mundo de los supuestos locos, y ese... Hola, ¿se escucha? Sí, ¿me oís? Sí. Se ha cortado Vale. un poquito. Vale, pues No. eso, que como que parece que la sociedad distingue entre personas cuerdas y personas locas. Y bueno, es también derribar esa barrera que es un constructo social, al fin y al cabo. Es que, claro, es algo súper importante y te preguntaba respecto al feedback porque a veces pareciera que estos temas son temas lejanos Mm. al común de la gente. Entonces, respecto a eso te preguntaba por el feedback porque al darle visibilidad a estos temas, además de casos que evidentemente no se saben o que están ocultos, también se sacude el polvo bajo la alfombra. Y al sacudir el polvo bajo la alfombra te das cuenta que estos temas que a veces son tan, entre comillas, lejanos para el común de la sociedad o para lo normal, no son lejanos, que son Sí, sí, parte totalmente. de muchas familias, que son parte de nuestra sociedad y que lo que se hace también es evadir este tipo de espacios que tienen que ver con percibirse a uno, con su salud mental y los estigmas también, y la ignorancia social respecto a estigmatizar a la gente de acuerdo a etiquetas Sí, sí. que, que se escoge poner, y muchas de esas etiquetas están muy mal puestas, vienen desde un lugar muy sesgado, donde yo creo que muchas personas no cabemos. Totalmente. Que yo creo que es el sesgo de la supuesta normalidad, ¿no? ¿Qué es ser normal? ¿Y quién determina qué es lo normal? O sea, creo que ahí viene parte del problema, Ujú. y que es necesario. Muchas de las personas que hemos entrevistado durante el proceso pues hablaban del estigma, del tabú que hay entre las propias familias también, porque al final, que ya no es porque quieran invisibilizar, sino porque se quieren proteger del sufrimiento que puede hacer que la sociedad vea que están pasando por estos problemas, ¿sabes? Es muy duro. Claro, porque a propósito de ese estigma y de cerrarse, muchas personas a veces deciden no compartir cosas que tienen que ver o con su salud mental o con otros espacios precisamente, como tú dices, para protegerse. Y eso hace que también se corte el flujo de la comunicación y ese espacio de colectividad donde nos encontramos en situaciones en común se pierde y se ve como algo lejano. Bueno, muchas gracias, Saida, por compartirnos un poco de tu obra, que me parece una temática muy importante, un tema que además es muy contingente, es muy actual y y que da mucho para seguir trabajando en ello. Gracias a ti, En, Jessica. de nada. En tu caso, Alma, cuéntanos un poco de Contra Ana. Pues Contra Ana es una historia que recoge lo que fue mi experiencia, concretamente cuando ingresé en una clínica privada en Barcelona por anorexia. A mí me diagnosticaron anorexia con 14 años y a partir de ahí pues se hizo un proceso de hospitales de día, de cambio de psicólogos, bueno, toda esta locura en la que entras, y acabé con 17 años ingresada en una clínica, que lo digo, la obra se llama Ita. Entonces la obra, es verdad, se centra muchísimo en este año que estuve ingresada,
pero sobre todo lo que hago es reflexionar sobre lo que es tener un TCA y lo que ha supuesto desde mi propia experiencia personal, porque también quería contarlo. Creo que retomar aquí la voz en primera persona es importante, sobre todo cuando se habla de temas de salud. Entonces, recoger lo que ha sido mi vida, todas las dificultades que he tenido para salir de ahí y también, de alguna manera, contar la historia de las personas con las que me he ido cruzando a lo largo de esta lucha, ¿no? Por eso no solo es que salgo yo, sino también hay otros personajes que también dan voz a lo que es tener un TCA, porque al final, también a raíz de lo que hablabais, cualquier tipo de diagnóstico, el problema es que se reduce mucho y lo tienes desde una perspectiva. Pero decir que yo tengo anorexia, tu anorexia puede ser completamente diferente a la mía, ¿no? Entonces entender que eso, una enfermedad mental es muy diferente de unas personas a otras. Y es contra Ana, porque a la anorexia, como sabéis, se le llama Ana, o sea, en círculos y sobre todo de chats y Ana anorexia, mía bulimia, ¿no? Y mi nombre real es Ana, o sea, no es Alma, yo me cambié el nombre cuando salí del ingreso, porque asocié muchísimo lo que era Ana, mi nombre, a estar enferma. Entonces mi identidad se formó con mi adolescencia y a partir de los 18, relacionándome con un yo enferma. Entonces salí del ingreso y fue como, vale, otra persona, ¿no? Reinventarme. Y de ahí el cambio de nombre a Alma. Entonces, que también es como una huida hacia adelante, es decir, también era como una máscara que yo me ponía para no perdonar a Ana. Entonces, contra Ana es contra la enfermedad, contra la anorexia y contra los TCA en general, pero también lo que ha sido mi lucha contra mí misma. Me parece muy interesante el espacio del propio ejercicio como ser social, como en tu caso como mujer, parte de esta sociedad, que haces un trabajo de construirte frente a miradas sociales que te han dicho que tú tienes que ser de tal o cual forma y etiquetarte de tal o cual forma, a construir una mirada propia de tu ser y cómo eso también lo puedes trasladar a una creación artística y compartir eso con otros. Me parece que es muy coherente el viaje tuyo y que lo traigas a escena. Y desde ese lugar también poder contar un relato muy específico, muy particular. Y eso también me imagino que hará que mucha gente se pueda encontrar y se pueda identificar con algo que es muy particular. Y en este caso entiendo que Miriam Sánchez fue a ver la obra, así que me gustaría también si nos puedes compartir tu mirada, Miriam, desde la psicología, desde mujer, desde sujeto social, como tú quieras. Claro que sí, sí, yo tuve la oportunidad de ver la obra 2 veces de Alma, la segunda vez hicimos un coloquio y bueno, yo pongo muchísimo en valor lo que hizo Alma, su valentía, ¿no? Pues al compartir con el mundo la experiencia con un trastorno alimentario que no es nada fácil, porque es verdad que aquí, bueno, pues se ha hablado mucho de el estigma en general de la enfermedad, trastorno, salud mental, ¿vale? Es en general para todas las afecciones, patologías, dificultades que tienen que ver con lo mental, precisamente por esa ignorancia, desconocimiento y creencias y mitos que tenemos, ¿no? Asociados, y en particular, claro, donde yo trabajo y más conozco es el TCA, ¿no? Entonces no es nada fácil porque si hablamos ahora, ¿no? Voy a hablar un poquito más de TCA, si me lo permitís, pues es verdad que la gente pues como cualquier trastorno o patología, hay muchísimos mitos, muchísimas creencias pues que no se ajustan realmente a lo que es un TCA, y entonces lo que Alma hace en escena es hablar, o sea, es meternos, digamos, ¿no? En la mente, y no solamente en la mente de Alma, porque como bien dice Alma, detrás de un mismo diagnóstico puede haber mucha diversidad, ¿no? O sea, te ponen en la etiqueta de TCA porque según el modelo biomédico del DSM famoso, pues cumple X criterios, pero detrás de eso hay una personita en la que puede haber muchas cosas detrás, ¿no? O sea, puede haber pues determinadas conductas alimentarias, puede haber ciertas emociones, puede haber ciertas habilidades, puede haber fantasmas, muchas cosas diversas. Y entonces en esta obra de Contra Ana se ve
pues una diversidad de situaciones a través de los distintos personajes que además se acercan mucho a la realidad. Yo que trabajo con personas que tienen TCA, pues se acercan mucho a historias con las que yo puedo trabajar en el día a día, ¿no? Entonces, en ese sentido, me gusta que hay muchas personas que han ido a ver la obra, tanto en el papel de personas afectadas que han visto reflejada su experiencia y les ha ayudado pues a validar, ¿no? A validar su sufrimiento, a entender que no están solas, a entender que hay salida, por una parte. Luego ha ayudado mucho al entorno, ¿no? Al entorno ha llegado, que entiendan también cómo desde dentro se puede vivir la patología del TCA. Y luego ha ayudado, me consta también, porque he ido con gente que no tiene nada que ver con el TCA, ha ayudado al público general, con lo que decía yo creo también Zaida antes, a entender de qué va, ¿no? De qué va los TCAs en general, pero también en la obra de Alma, por ejemplo, se abordan otros temas, ¿no? Como el suicidio, por ejemplo, ¿no? Entonces, claro, cuando la gente va, que a lo mejor no está educada, entre comillas, ¿no? O informada de qué van los trastornos mentales, las patologías, el suicidio que hay detrás, y va a esa obra que además es tan desgarradora, tan poética, tan potente y tal, ¿no? Pues entonces dicen, ostras, es que yo no sabía que había toda esta complejidad detrás de un TCA, porque yo me había quedado con la imagen de que era una niña que quería ser modelo y que estaba súper delgada, y dices, claro, es que no tiene nada que ver con la realidad, ¿no? Y luego también la gente, el público general puede entender también, empatizar con eso y entender que detrás de un diagnóstico suele haber muchas cosas en común. Es decir, vale, es lo que llamamos un poco a nivel de salud más la comorbilidad, ¿no? Es decir, que a lo mejor tú tienes, te han puesto una etiqueta de TCA, pero en realidad tienes mucho en común con una persona que tiene una adicción, ¿no? O con una persona que tiene una depresión. O sea, hay una parte del sufrimiento, de emociones, del por qué yo hago la función de la conducta, ¿no? Por qué yo a lo mejor pues me restrinjo un montón de alimentos o por qué yo vomito, que a lo mejor una persona se provoca el vómito y otra persona buscando la misma función psicológica, que es huir del dolor, ¿no? Y del sufrimiento, del malestar y de las emociones incómodas, pues está inyectando cocaína, ¿no? Por decir algo. Entonces, al final, si vamos desnudando, ¿no? Todo el sufrimiento humano, me da igual que se manifieste con unas conductas u otras, pero al final llegamos a un punto muy común, que es, estoy sufriendo, joder, ¿no? O sea, estoy sufriendo, que está en la cama y que la han atado en contención mecánica, que todavía no la he visto, o la persona que está con una anorexia, pues al final detrás de eso lo que hay es mucho sufrimiento, mucha incomprensión, mucho no sé qué hacer con este dolor que tengo, ¿no? Más allá de lo que haya provocado ese dolor, ¿no? Pero al final relacionarnos con el dolor, ¿cómo nos relacionamos, no? Esto es complicado porque no nos enseñan tampoco, ¿no? Exacto, como a propósito del dolor y de no poder contenerlo y que llevan también a estos espacios, es y vuelvo a un poco a lo que contaba Alma, el espacio y el ejercicio de conocerse realmente. Y cómo para conocerse realmente poder trabajar, que evidentemente es un trabajo arduo, no es como, pero que requiere mucha valentía como de de separarte de estas miradas estructurales de la sociedad que desde la niñez te van generando espacios a los que tú tienes que pertenecer, a ciertos modelos donde tú tienes que encajar, en vez de dar cabida a lo que realmente somos y entender lo que realmente somos. Entonces la sociedad está construida al revés, es como que uno tiene que funcionar hacia lo externo, hacia cumplir ciertos moldes y no hacia escucharse, no hacia tener una mirada propia. Entonces, desde ese lugar es mucho más difícil saber qué hacer con el dolor, porque hay que aprender a contenerlo como hay que aprender a conocerse, hay que aprender a contenerse a uno mismo. Y si nadie te enseña eso, ya solo el ejercicio de verlo es ya un gran paso. Y ya todo lo que viene después ya, o sea, también me parece muy valiente el ejercicio del testimonio en primera persona y desde ahí armar un mundo de situaciones que tienen que ver con este testimonio. Sí, es que en general yo creo que somos una sociedad un poco patosa en cuanto a la gente
el sostén del dolor ajeno, ¿no? Entonces, también de lo que más me llamó la atención del público cuando salía era que todo el mundo tuviera un TCA, había empatizado y salía removida por la sensación de haber hablado de dolor, que no se suele hablar, es como un tema absolutamente tabú. Y eso creo que es uno de los grandes problemas de la salud mental, que no se habla de verdad de las cosas que nos duelen, nos callamos y lo tapamos con miles de herramientas o de cosas que tenemos a nuestro alcance para intentar como huir un poquito más de nosotros mismos, ¿no? Entonces, en ese sentido, claro que todo el mundo va a empatizar, porque a todo el mundo es como que estamos en las mismas, a todo el mundo nos duele tener que callar lo que nos está hiriendo, ¿no? O asignarle una negatividad a situaciones que son parte de la vida también, a emociones, Claro. como que eso está mal, cuando en realidad es parte de todo lo que puede ocurrir. Zaida, a propósito de algo que tú también dijiste, Miriam, hablaste de lo poético de las obras y voy a preguntarle a Zaida porque tengo entendido que yo todavía no veo contención mecánica, pero por lo que me han contado también es un montaje que tiene una mirada plástica respecto a la obra. Y me gustaría, Zaida, si nos puedes contar un poquito de eso. Pues nosotras hemos intentado trasladar pues lo que es el espacio de contención a escena, contención pues tanto la mecánica como la farmacológica, ¿no? Entonces, en muchas de las entrevistas que hicimos a pacientes, nos decían que se sentían como ratas de laboratorio. Entonces, al final la inspiración viene de ellas. Se me oye, ¿no? Sí. Por eso utilizamos las cabezas de rata blancas, que también todo el espacio prepondera el cromatismo blanco porque es por la asepsia de los hospitales y vamos cambiando, lo tenemos estructurado en capítulos porque vamos pues representando distintos testimonios y también distintas situaciones, ¿no? Y va cambiando el espacio, obviamente. Pero en todo pues tiene como esa sensación, ¿no? de estar esas personas como contenidas, ¿no? Y creo que también jugamos mucho con la dicotomía que he comentado antes de personas cuerdas y personas locas, o sea, la sociedad que estigmatiza y la sociedad estigmatizada. Y básicamente lo que hemos intentado es trasladar a la escena todo lo que nos han transmitido estas personas que han dado testimonio, y una de ellas es Rafael Carvajal, que es un poeta y performer que da su testimonio en primera persona y que quedamos con él para entrevistarle y nos dimos cuenta de que verdaderamente esta persona tenía que subir a escena y bueno, es la estrella de la obra, vamos, porque es un hombre que es arte en sí mismo, o sea, y luego ha sufrido todo este tipo de experiencias y tiene, creo que, mucho que contar. Es una sorpresa para cualquier persona que viene a ver la obra, creo. ¿Y cómo llegan a Rafael Carvajal? ¿Cómo lo conocen? Pues en el proceso de investigación pues estuvimos con tutoriales, protocolos, porque hay como mucho oscurantismo en torno a esta práctica, porque de hecho la única comunidad autónoma que publica sus datos de contenciones mecánicas es Navarra. El resto en España, o sea, hay un diputado, Diego Figuera, que es psiquiatra, que llevó a la Asamblea de Madrid este tema y quería que los hospitales de Madrid dieran datos y todavía a día de hoy no hay datos. ¿Por qué? Porque, claro, como es una práctica que supuestamente es el último recurso y luego se utiliza mucho más por falta de personal muchas veces, entonces, claro, no es una práctica que se quiera dar a conocer a la sociedad en general porque, claro, da miedo que tú puedas llegar a un hospital y que directamente te aten. Entonces, pues de ahí que sea un tema súper opaco. Entonces, había un reportaje del País sobre el orgullo loco, que hay un día del orgullo loco, el activismo loco pues sale del armario y se reivindican como locas, y en este reportaje salía Rafael hablando de que le habían contenido. Y entonces yo dije, ay, Rafael, ¿cómo me suena este hombre? Pues porque yo había actuado con un actor que se llama Felipe García Vélez,
Entonces, Felipe siempre nos hablaba de que tenía un amigo poeta y yo digo, yo creo que es él. Entonces llamé a Felipe y me dijo, sí, sí, es mi amigo. Y entonces me dio el teléfono y yo quedé en una cafetería con Rafael y entonces pues me empezó a hablar de todas sus experiencias, de sus contenciones mecánicas, de cuando había estado ingresado en psiquiátrico y tal. Y bueno, pues yo le invité a subir al escenario con nosotras y fíjate, pues así estamos y encantadas de la vida, porque creo que una cosa es que nosotras como intérpretes llevemos esos testimonios que también aparecen en vídeo, en audios, y otra cosa es subir a la persona que ha padecido eso tan duro y tenerlo enfrente. Creo que gana en empatía y en que las personas se acerquen a esa realidad, ¿no? Interesante cómo desde la investigación, observando, buscando, llegas como a colaborar con otro artista y este artista pasa, se transforma como en un eje de la pieza. Sí, ¿cómo puede? Yo creo que también hay que estar abiertas, ¿no? Cuando estás en un proceso creativo, abiertas a lo que te vaya Ujú, sugiriendo, ¿no? Dejarte fluir, ¿no? Y igual que cuando actúas también hay mucho tema de intuición, creo que a la hora ujú, de dirigir también es un poco así, ¿no? Y si te surge pues una posibilidad así, bueno, creo que hay que aprovecharla, ¿no? ujú. Sí, sí, eh, te encuentro toda la razón. De hecho, como quería hacer o sea, me llamó la atención porque hay una diferencia súper importante cuando alguien tiene una idea súper clara y no quiere salir de eso, a cuando alguien realmente está como abierto a investigar y a permearse por lo que va ocurriendo y a dejar también que el tema que te mueve, la situación que te mueve también te va dando estímulos que son más importantes incluso que una idea propia de cómo tú piensas que sería algo. Y finalmente es un bonito ejercicio porque es el mismo ejercicio que propone la obra, que es salirse como de ciertas cosas preconcebidas. De las estructuras, ¿no? Establecidas. Totalmente. Entonces me parece también muy interesante y muy coherente como desde la propia construcción del proceso que esté como muy permeable a ir transformándose en base a lo que va ocurriendo y en base a lo que va apareciendo, en base a lo que se van informando, etcétera. Mm. Que me parece un muy bonito ejercicio. Sí, yo creo que es fundamental al final. Lo nuestro es teatro documental y te tienes que empapar, o sea, entras en el proceso un poco como ignorante, ¿no? Y al final acumulas una cantidad de información que luego tienes evidentemente que acotar y seleccionar qué quieres y qué no, pero también te lo va dando pues no solo el fluir de la investigación, sino las personas con las que tienes la suerte de conversar y que compartan generosamente su testimonio y su realidad, claro. Genial. Muchas gracias, Saida. Gracias. Miriam, te quería hacer una pregunta respecto a estas obras que hablan de darle visibilidad a la salud mental, a la fragilidad mental, a situaciones eh, que tienen que ver con el dolor y con el estigma y cómo reconstruir esos espacios. Actualmente, ¿tú cómo ves que la sociedad o las personas se empiezan a relacionar con su salud mental? Ujú. ¿Ves que hay más conversación, más conciencia, menos? Mm. Sí, a ver, yo creo que es algo que podemos notar todos, ¿no? Alrededor, en los contenidos, en redes sociales, en los medios de comunicación, en las conversaciones, yo creo, cotidianas, familiares, ¿no? Que cada vez se habla con un poquito más de apertura sobre salud mental. Lo que pasa que yo aquí veo que corremos el riesgo, como casi todo, cuando se pone de moda, Ujú, comillas, llegar a la banalización, ¿no? De decir, bueno, ahora todo el mundo, ¿no? Porque encuentro eso, que hay por una parte como más sensibilidad, pero también me encuentro una contrarreacción de gente que dice, bueno, ahora ya todo es un problema de salud mental y empieza también como a banalizarse, ¿no? A quitarle importancia, a minimizar. Ahora cualquiera tiene una depresión y va al médico y le dan una baja, ¿no? Entonces tenemos de nuevo la cara y la cruz de cuando
empieza a extenderse, se abre una conversación que a mí me parece muy bien, que se abre un espacio de reflexión, lógicamente, en la sociedad y que conversemos más de esto abiertamente porque es muy necesario, pero lo tenemos que hacer bien, ¿no? Y yo creo que aquí falta todavía pues que nos sentemos de verdad a reflexionar sobre las cosas, ¿no? Con un pensamiento un poquito más crítico y practiquemos de verdad la empatía, pero desde dentro, ¿no? No solamente es esto superficial de, pues hay una deportista súper famosa, gimnasta rítmica, que ha dicho, ¿no? Que deja luego las Olimpiadas y qué bien, y esto es lo que deberíamos hacer todos sin más y no darle importancia, sino de verdad, es que no hace falta que sea una deportista profesional, es que seguramente que lo tenemos en casa, o sea, seguramente que tienes un hermano, una pareja, un amigo, un vecino, un compañero de trabajo que está pasando por un duelo, que es que no tenemos que ir a enfermedades, entre comillas, o trastornos mentales graves, es que todos vamos a sufrir duelos a lo largo de nuestra vida, pérdidas, vamos a sufrir periodos con más ansiedad, vamos a sufrir periodos de tristeza profunda, o sea, todo esto está dentro del espacio de la salud mental. O sea, que no es nada nuevo, que yo cuando la gente dice, no, es que ahora la gente, la generación de cristal, ¿no? De la que tanto se habla. No, perdona, si es que esto ha estado siempre. Si la única diferencia, bueno, más allá de que no quiero abrir el debate aquí de si con el tipo de ritmo de vida que llevamos hay más o menos, ¿no? Problemas de salud mental, pero en realidad todo esto de lo que estamos hablando, que por aquí decía antes, el mundo de los sentimientos, de las emociones, claro, es que es el mundo de lo humano. O sea, esto ha existido siempre, desde que el ser humano es ser humano. Otra cosa es que miremos para otro lado, otra cosa es que lo obviemos, otra cosa es que pongamos la salud solamente en lo físico, pero eso no es un problema, eso no quiere decir que no exista, quiere decir que lo estábamos invisibilizando y estábamos tapando, y eso era parte del problema, porque, claro, si no hablamos de ello y no ponemos medios y la gente no habla de su dolor y de su sufrimiento y de sus emociones, pues al final el problema se agrava, ¿no? Entonces, bueno, es verdad que yo creo que sí se está hablando más de salud mental, que hay más concienciación, más sensibilidad, pero yo no sé hasta qué punto el abordaje que estamos teniendo es el más apropiado. Esto ya es un tema de opinión mía personal y no sé si realmente estamos ayudando a que la gente que lo necesita pues tenga ese apoyo. Porque yo, por ejemplo, también veo, para mí un tema es importante realmente, voy a ser clara, cuando los políticos están dirigiendo los recursos económicos a eso, ¿no? Es decir, a mí me gustaría que, ya sé que hay muchos políticos y políticas que ahora están hablando de salud mental, pero yo diría, vale, pero a la hora de la verdad se están aumentando la tasa de psicólogos clínicos en el servicio de, o sea, en la salud pública. Hay más, no solamente psicólogos, que Barrio Palomío, o sea, psiquiatras, enfermeras, se están cambiando, mejorando los protocolos, por ejemplo, el oscurantismo de que denunciaba antes Taida, ¿no? Sobre la contención mecánica, se está mejorando toda la formación, cualificación de los profesionales también, o sea, las prácticas están mejorando, las instalaciones, y todo eso necesita dinero al final para hacer. Entonces, si nos creemos de verdad el discurso de la salud mental, pues entonces tenemos que dar prioridad a eso. Y algo donde se ve muy claramente son las políticas y los recursos económicos que apoyan esas políticas y que lo hacen realidad, ¿no? Para mí es un tema fundamental. Sí, nosotras en nuestras entrevistas les preguntábamos a las pacientes que qué les ofrecía el sistema de salud mental y nos decían una visita al psiquiatra cada 3 meses de 15 minutos. Entonces, ¿qué hacen? Empastillar. ¿Por qué? Porque tú en 15 minutos, ¿cómo vas a solucionarle los problemas a una persona? Es que es completamente imposible. Entonces, claro, el problema es estructural y al final se mata moscas a cañonazos, ¿no? Cuando ya no queda más remedio, pues topo a esta persona, le ato a la cama. Pues bueno, a lo mejor hay que coger las cosas de raíz. Y me ha parecido muy interesante lo que decías de la banalización, porque yo creo que también otra cosa que está sucediendo es que ahora la depresión, la ansiedad, pues todas tenemos depresión, todas tenemos ansiedad, pero ¿se trata igual a un esquizofrénico o a un bipolar? No, siguen teniendo un estigma de la leche y son personas que dan miedo. O sea, es que es así. Entonces eso también habría que intentar solucionarlo de raíz, ¿no? Y creo que no se está yendo por el buen camino. Totalmente. Claro, es que hace falta mucha educación también, mucha pedagogía, ¿no? Y es verdad que aquí estamos introduciendo un poco el tema de, bueno, pues de la salud mental, pero es ahora como que hemos hecho
antes hablaba Zaida, que me gusta mucho, ¿no? De esta dicotomía, ¿no? Que nos encanta etiquetar todo en bueno o malo, y en este caso en locos no locos, cuando realmente es una diferencia más cuantitativa que cualitativa, pero bueno, ¿no? Y ahora a mí me da la sensación que se está haciendo como una subcategoría de las enfermedades mentales graves, ¿no? Y entonces ahí metemos, bueno, estos sí que son locos, entre comillas, ¿eh? De verdad, que son las esquizofrenias graves y la bipolaridad grave y no sé qué, y los trastornos psicóticos, eso sí que son las graves. Bueno, luego, pues por ejemplo, una anorexia leve, bueno, pues todos estamos a dieta, ¿no? Entonces, nos falta ahí mucho entendimiento, ¿no? De hasta qué punto, ¿cuál es el límite, ¿no? Que es el gran discurso, ¿cuál es el límite entre cuándo empieza a haber un trastorno, cuándo es una dificultad o cuándo es emociones que pueden ser difíciles, incómodas y que necesitamos una inteligencia emocional o herramientas para atravesarlas? Entonces sí que se están creando ya como subcategorías, me da la sensación, ¿no? En línea con lo que dice Zaida. Es que yo en el tema mental, muchas veces sí hay que hablar de salud mental, pero hay que ver cómo se habla de ella, ¿no? Que creo que es lo más importante, porque el problema es cuando se hacen diagnósticos o clasificaciones, es que simplificas todo el rato. Y es normal, o sea, somos seres humanos, necesitamos compartimentar nuestra realidad y es lógico. Pero eso acaba haciendo que la realidad sea muy diferente a lo que se está conociendo. Es decir, entiendo que sea un diagnóstico, pero ¿hasta qué punto una persona que tiene un TCA es tan diferente a una persona que tiene un diagnóstico de esquizofrenia? No es tan diferente, más allá de que algo roza más, obviamente, lo que es lo psicótico y otro lo neurótico. Pero el paso de una a otra no es tan difícil. Entonces, o de una persona que ya tiene un diagnóstico. Acaba como poniéndose en un lugar de lo diferente y eso dificulta mucho la empatía. Claro que sí. Bueno, ya pasa un poco lo que hablaba Miriam, bueno, lo que están hablando todos también, de que ya es un tema también de estructura social, que ahí se empiezan a tocar otros temas también, desigualdad social, oportunidades, también la educación y el desarrollo de las herramientas. Si no tenemos herramientas, tampoco podemos identificar con ese cuidado que se requiere. No podemos identificar hacia afuera, es más difícil identificarlo en nosotras mismas. Entonces, es un tema todavía que tiene mucho trabajo por hacer, mucha conciencia que generar, muchas herramientas a desarrollar, y con mayor razón hace mucho sentido estas dos obras que están en el Teatro del Barrio, Contra Ana y Contención Mecánica, que, que hablan precisamente de poder tratar temas de manera particular, de manera específica, con el detalle que se necesita, y que también cumplen el rol social que tiene el teatro, de que la gente vaya a ver, un espectador, estos temas y pueda entender, pueda reflexionar y se pueda conmover. Entonces, eh, solo para recordar, Alma, Contra Ana, ¿qué días está? El 25, 26 y 27 de enero. Estamos días. Genial. Y Zaida, la Contención Mecánica. El 14 y 28 de enero, el 11 de febrero, 21, 22 y 23 de marzo. Ah, genial. Tengo ganas de verla. Sí, lo mismo te digo. Las invitamos a todas, a todos, a que vayan a ver estas obras que tienen todo el sentido del mundo. Muchísimas gracias, Miriam, por también venir acá a reflexionar, a compartir tu especialidad, tu experiencia, y nada, muchas gracias a todas por compartir tus reflexiones. Muchas gracias, chicas, encantada. Ha sido un placer, gracias, y me ha sabido muy poco, ¿eh? Sí, es que también son temas que dan para darle muchísima más profundidad. Sin duda que sí. Sí. De momento, felicitaciones. Están ahí siendo valientes, tratando temáticas importantes, que merece la pena darle visibilidad. Y además desde un espacio creativo, desde un espacio poético, qué mejor. Bueno, aprovecho también de invitar a la gente, de invitarlas a ustedes al estreno de Las Laurencias, que es la obra que yo dirijo,
que vamos a estar el 20 y 21 de enero también en el Teatro del Barrio, Qué guay. que la temática que tiene es el abuso, a partir del monólogo de Fuentovejuna de Lope de Vega, bueno, de estas mujeres de este pueblo que son ultrajadas y en el caso de Laurencia, que es raptada y ultrajada, pero que toma acción respecto a esto y invita al pueblo a encender la llama y a irse contra el comendador. Este monólogo que de Laurencia es el gatillante que genera la obra. Y la pregunta es cómo repercute y resuena en las artistas que son de Nicaragua, Rusia, España y Chile. Y también estamos ahí queriendo darle visibilidad a esos espacios de abuso, a esos espacios de violencia y cómo esos espacios también tocan distintas culturas, distintos espacios sociales. Así que eso. Fantástico. Están todos los fines de semana ya, la gente que nos esté escuchando, todos los fines de semana y enero y febrero tenéis una cita en el Teatro del Barrio. Sí, sí, sí. Vengan a ver teatro al barrio. Yo Un voy a ir. besito. Voy a ir. Un besazo. Un abrazo grande. Adiós. Adiós. Chau, chau.